El salón olía a sudor viejo, a centeno derramado y a algo más pesado, como un secreto que nadie quería tocar. Era el tipo de lugar donde las mujeres no se quedaban mucho tiempo a menos que trabajaran detrás del mostrador o debajo de las escaleras. Eloise estaba parada al borde de todo, una sombra con un vestido de color asiano remendado y los dedos apretados alrededor de la cinta deshilachada de su chal. Se mantuvo cerca de la pared donde el traje de lámpara no llegaba y esperaba que el caballero olvidara que ella estaba allí. Pero el caballero recordó. En una mesa de fieltro verde, bajo el suave balanceo de una lámpara de aceite, su padre se rió demasiado fuerte. Cyrus Blackthorne ya había bebido 3 tragos más que Risen, arrastrando las palabras y golpeando la mesa con la mano de un empresario. Dijeron que una vez había sido carpintero. Ahora era principalmente dientes y whisky. Frente a él estaba sentado Von Carver, envuelto en un abrigo de lana negra con botones de perlas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Casa llena, ladró Cyrus, bajando la mano como si fuera a salvarlo. Von no parpadeó. Abrió sus cartas lentamente, saboreando la revelación. 4 reyes. Se oyeron jadeos. El salón quedó en silencio. La sonrisa de Cyrus vaciló. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y volvió a encontrar el objeto vacío. Tengo más peso del que puedo dejar atrás todavía. Tartamudeó, pateando el aire. Von arqueó una ceja gruesa. A menos que tengas una mina de oro escondida en tus botas, estás fuera, Blackthorne. Luego vino el silencio. Ese silencio espeso y terrible que precede a algo vergonzoso. Ciro miró hacia las sombras. Mira hacia ella. Cada centímetro del cuerpo de Eloise se puso rígido. Se le secó la garganta. Él no lo haría. Él lo hizo. Mi niña, dijo con la voz quebrada como madera seca. Ella es fuerte, buena con los puntos. Silencioso como un cordero. Podrías usar una chica como ella. Una noche, solo Oneto saldó la deuda. La risa se apagó y murió. Incluso el pianista se detuvo. Eloise dio un paso atrás hasta que su columna tocó la pared. Su corazón no estaba acelerado. Se hundía fría y lentamente en el hueco de su estómago. Von la estudió desde el otro lado de la habitación. 18. ¿Es ella? Ciro asintió. A medida que pasan los días. Ella está dispuesta. Ella es mía para ofrecerla. Ciro dijo demasiado rápido. Fue entonces cuando sintió que perdía su valor. Delgado como la piel. Sus labios se separaron, pero la habitación no estaba hecha para su voz. Von se quedó quieto, lento y divertido. La silla crujió detrás de él. Está bien entonces, dijo, arrojando una moneda sobre la mesa. Veamos si vale la pena la deuda. Los hombres no vitorearon. Ellos no se sobresaltaron. Ellos simplemente observaban, algunos con lástima, otros sin nada en sus ojos. Caminó hacia ella con el peso de una autoridad sin ley. Sus botas resonaban como veredictos. Vamos, niña. Eloise no se movió. Detrás de Von, alguien surgió de las sombras. No es ruidoso ni grandioso, solo un cambio de presencia, como la forma en que un halcón lanza su silencio antes de lanzarse en picado. Silas Mercer se apoyó en una viga de soporte, con los brazos cruzados y el sombrero bajo. No había tocado una bebida en toda la noche. No había jugado ninguna mano. Pero ahora su mirada estaba fija en ella. No es una bendición. Él no dijo nada. Von se giró. ¿Problema? Los ojos de Silas se encontraron con los suyos y luego se dirigieron a Eloise. Ella no parece que esté caminando contigo. Von resopló. Ella es parte de una apuesta resuelta. ¿Estaba ella jugando? Silas preguntó suave pero bruscamente. Cyrus dio un paso adelante con voz estridente. No tienes voz ni voto en esto, Mercer. Vives como un fantasma y hablas como tal también. Von agarró la muñeca de Eloise. Ella se estremeció. Eso fue todo lo que hizo falta. Silas se movió, no rápido, pero con el tipo de certeza que detenía el tiempo.
Él no sacó su arma. Él no levantó la voz. Él simplemente se interpuso entre ellos, con la mano apoyada en la culata de su potro enfundado. Miró a Bond fijamente, con un tono plano como una piedra de cañón. «Ella sale o no me voy solo». Bond miró a su alrededor. La sala observaba inmóvil. «¿Me estás amenazando, Mercer?» «No. Estoy parado donde se supone que debe estar la decencia». Una larga pausa. Entonces Bond levantó ambas manos y fingió rendirse y dio un paso atrás. «¿La quieres? Tómatela, pero no pienses que está limpia ahora». Ese nombre se quedó. Una apuesta no se puede cancelar. Silas no respondió. Se giró y miró a Eloise, no con lástima, sino como un hombre que intenta adivinar el peso del silencio. «¿Puedes caminar?», preguntó en voz baja. Ella asintió. «Apenas». Él se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. El olor a cuero y pino la rodeaba. Salieron por la puerta lateral. Nadie los siguió. Nadie los detuvo. Ni siquiera el carillón de risa del salón regresó. Fue como si algo sagrado se hubiera roto y todos lo sabían. La noche afuera era más fría de lo que recordaba. La luna colgaba delgada y blanca sobre un hueco de polvo. Silas la condujo hasta un caballo atado al final del callejón. Una yegua tranquila con ojos pacientes. Él la ayudó a levantarse. No con un agarre ni un tirón, sino con una mano firme y constante debajo del codo, sin apartar la mirada nunca. Ella no había llorado en años. No cuando falleció su madre, no cuando pasó hambre. Ni siquiera cuando Ciro levantó la mano por primera vez. Pero ella lloró en silencio, con el rostro vuelto hacia él. No porque temiera lo que vendría después, sino porque alguien una vez vio su vergüenza y se negó a utilizarla. Y de alguna manera esa fue la parte que más dolió. Mientras el caballo avanzaba hacia el oeste desde la hondonada polvorienta, pasando por matorrales iluminados por la luna y álamos dormidos, Eloise mantuvo las manos apretadas en su regazo. Silas no dijo nada. Ella tampoco. Pero el silencio entre ellos no era del tipo que aplastaba. Era del tipo que curaba. Y aunque ella aún no lo sabía, ese viaje bajo un cielo pálido fue el comienzo de algo que ninguno de los dos se había atrevido a pedir. Ni rescate, ni amor, sino una segunda oportunidad excavada en el polvo e iluminada con silenciosa misericordia. El sol aún no había salido cuando cruzaron la última cresta, y el mundo de abajo estaba pintado de sombras azules. La tierra se abría, cubierta de escarcha, vacía como una respiración contenida. Un único sendero atravesaba la Artemisa y conducía a una casa de campo desgastada por el tiempo y una tristeza silenciosa. Eloise estaba sentada rígida en la silla, envuelta en el abrigo de Silas, con los dedos todavía entumecidos, aunque no por el frío. Ella no había hablado desde que dejaron el polvo hueco. Las palabras parecían demasiado grandes y ella tenía miedo de que algo pudiera escaparse. Dolor, rabia, alivio, nada de eso es seguro todavía. El rancho apareció a la vista como una oración olvidada. La casa era baja, de piedra y madera, con un porche inclinado donde una mecedora vacía miraba hacia el este. Un granero estaba ligeramente inclinado hacia un lado, y más allá, los álamos temblaban con el primer toque del viento de la mañana. Silas redujo la velocidad del caballo hasta el paso y luego desmontó con tranquila facilidad. Él no se ofreció a bajarla, solo extendió una mano, un gesto, no una orden. Ella lo tomó. Sus botas tocaron tierra congelada. El silencio era tan completo que casi zumbaba. Los cuervos se agitaban en algún lugar entre las ramas. Un solo caballo en el corral se giró para mirar. «Entra», dijo Silas. Su voz tenía el mismo tono grave y silencioso que tenía en la ciudad, pero aquí parecía volverse más profunda, como si la tierra lo comprendiera. Dentro de la casa todo era sencillo. Un fuego dormía en el hogar, ahora solo brasas, una mecedora. Una sola pintura de un desastre rojo al atardecer. El aire olía ligeramente a cedro y a algo dulce, tal vez tabaco. Ella tomó nota. La mesa sencilla, el cuidado y la pulcritud,
La manera en que las botas estaban alineadas una al lado de la otra junto a la puerta, como un hábito que aún se conservaba de alguien que ya no estaba. Esta era la casa de su esposa, dijo en voz baja. Silas se giró. Su expresión no cambió, pero algo en la pausa le dijo todo. Ella murió hace 4 inviernos, dijo. Eloy se miró hacia abajo. No debería quedarme. Él negó con la cabeza una vez. No te quedas. Estás descansando. Eso es diferente. Se le hizo un nudo en la garganta. Ella asintió. Hizo un gesto hacia la habitación más pequeña que estaba justo al lado del espacio principal. Es cálido. Nadie lo ha usado desde hace tiempo. Puedes dormir allí si quieres. Ella entró. Una cama estrecha con una colcha descolorida. Un lavabo. Una ventana que mira hacia las colinas. En el alféizar de la ventana, un frasco con flores secas, desmenuzadas hace mucho tiempo. Ella se sentó en el borde de la cama, con los huesos doloridos por el viaje, por el miedo, por la vergüenza. Silas no la siguió. Ella oyó el roce de la madera y el susurro del fuego que volvía a cobrar vida. Luego el crujido de una silla, luego quietud. El silencio dentro de ella comenzó a cambiar. No disolver, sino ablandar. Se lavó la cara y se peinó el cabello con los dedos. Cuando ella regresó, Silas estaba sentado a la mesa, con una taza de hojalata en la mano. Él no habló. Ella cruzó la habitación y se sentó frente a él. Durante un largo rato, solo se escuchó el crepitar del fuego y el calor que lentamente regresaba a sus extremidades. No tengo nada, dijo finalmente. Sin dote, sin nombre que valga la pena mencionar. Silas tomó un sorbo lento. No pedí nada. Ella lo miró fijamente. ¿Entonces por qué? Su mirada se encontró con la de ella. Firme, ilegible. Fui criada por una mujer que me enseñó esto. Que algo esté roto no significa que sea tuyo para romperlo aún más. Sus labios se separaron. No salieron palabras. Solo el escozor en sus ojos. Esa noche durmió, no profundamente, pero sin miedo a que se abrieran las puertas. Los días transcurrieron sin ceremonias. Silas se levantó temprano, alimentó al ganado, cabalgó sobre los cercos. No le dio órdenes, solo un permiso silencioso. Quería ayudar, podía. Si no, era libre de descansar. Eloise se sintió atraída por el ritmo de su soledad. Barrió el suelo, preparó café y dobló la ropa que no era suya. No porque él se lo pidiera, porque hacerlo la hacía sentir menos fantasma y más mujer. Una mañana, trajo 2 baldes de agua del pozo y lo encontró arreglando una viga rota en el porche. Podrías haberme pedido ayuda, dijo ella. Ya lo hacías, respondió él, sin levantar la vista. Y de alguna manera eso significaba más que cualquier agradecimiento. Por la noche, se sentaban bajo el toldo del porche. Él tallaba madera. Ella remendaba el dobladillo. El aire entre ellos no se llenaba de conversación, sino de una especie de quietud que sanaba. Pero el mundo no olvidaba tan fácilmente. Empezó con susurros en el puesto comercial. Vive con él. Dicen que la encontró en un burdel. No llevaba anillo en la mano, por lo que vi. Las palabras se extendieron por el pueblo como humo, demasiado tenues para captarlas, pero lo suficientemente densas como para ahogarlas. Eloise notó como el carnicero apartaba la mirada. Como la mujer de la tienda de piensos dejó su cambio reposar un segundo más en el mostrador antes de recogerlo. Como alguien había grabado la palabra apuesta en el respaldo de un banco de la iglesia. Regresó a casa con las mejillas rojas y una furia silenciosa. Silas la vio dejar caer el paquete sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No hablé, dijo. No me defendí. Tal vez eso lo haga realidad. Dejó el cuchillo de trinchar. Te cansa. Eso es todo. Creen que me avergüenzo de que me hayas tomado por lo que los hombres suelen querer. No lo hice. Lo sé, susurró. Pero no lo creen. Él no dijo nada. Luego, tras una pausa. Si quieres irte,
te montaré donde quieras. Pero no dejaré que sus palabras sean lo que te impulse. Ella lo miró. ¿A dónde iría?, preguntó. De vuelta a Dust Hollow. Ve a donde quieras. Soltó un suspiro. ¿Y si quiero quedarme? Su respuesta fue tan suave que apenas la oyó. Entonces te quedas. Al día siguiente encontró una caja junto a su lavabo, tallada a mano, pulida con papel de lija. Dentro, entre dos páginas arrancadas de una Biblia desgastada, había lirios secos de la pradera, del tipo que su madre solía recoger. Ninguna nota. Se llevó los dedos a los labios y no lloró. Todavía no. En cambio, cocinó pan de maíz y estofado hervido. Puso la mesa con cuidado. Ella se cepilló el pelo y lo trenzó hacia atrás. Esa noche, cuando Silas entró, con las botas limpias del sendero, se giró y sonrió. Era la cosa más pequeña, pero era suya. Pasaron las semanas. Una tarde, caminó sola hacia el pueblo. La gente la miraba. Los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez, Eloise levantó la barbilla. La vergüenza ya no la soportaba tan bien. Y cuando entró en la tienda, encontró a una chica de apenas 16 años siendo regañada por dejar caer un frasco. Eloise se agachó, lo recogió y lo colocó con cuidado sobre el mostrador. «Cuidado», le dijo a la chica con voz suave. «Algunas cosas son más frágiles de lo que parecen». Se vio reflejada en la ventana al salir. Todavía había vacío en sus ojos, pero también algo nuevo. «Espera». «Oh, una vida que no se debe». Regresó al rancho, con el delantal lleno de manzanas. Silas estaba arreglando una puerta. Ella lo llamó. Él se giró y, por primera vez, sonrió. Era el tipo de sonrisa que un hombre esboza cuando, sin pensar en ello, cuando se escapa por las grietas de la precaución. Y así, algo cambió, no una declaración, ni una promesa, solo el silencioso giro de dos vidas hacia el mismo sol. Esa noche, soñó con una versión más joven de sí misma corriendo descalza por los campos, riendo libremente. Y al despertar, no lloró. Simplemente miró por la ventana hacia las colinas más allá de la casa y susurró, «Gracias». No a él, ni siquiera a Dios, sino a la niña dentro de ella. La que decidió quedarse. El deshielo llegó lento ese año, como un niño que aprende a confiar. La nieve se derritió en cautelosos trazos, dejando atrás barro blando y hierba amarilla. En el rancho de Silas Mercer, la tierra pareció suspirar de vuelta a la vida. El bosque del granero se llenó de humedad. Las gallinas se aventuraron más lejos del corral, y en el huerto, brotaron brotes en ramas que nadie esperaba que volvieran a florecer. Dentro de la casa, Eloise cosía a la luz dorada de la ventana, con el hilo moviéndose con firmeza a través de la muselina. Había empezado a remendar los vestidos rotos que una vez consideró arruinadas, como si remendarlas pudiera reflejar de alguna manera su propio y lento cosido. Ahora había un ritmo. La forma en que barría, la forma en que Silas lijaba la madera, la forma en que sus silencios se superponían como dos cuerdas afinadas. Pero la paz no es lo mismo que la protección. Y el tiempo no borra lo que la gente del pueblo recuerda demasiado bien. Comenzó con la encargada de correos que le dio la espalda cuando Eloise entró por la puerta. Sin palabras, solo el ruido sordo de las cartas en el mostrador y el gesto tenso de una boca que no quería suavizarse. Luego llegaron los susurros fuera de la iglesia. No se había atrevido a asistir al servicio, pero incluso desde el porche, podía oír esas voces enroscadas deslizándose entre la multitud como humo. Sigue bajo su techo. Sin anillo, sin cambio de nombre. ¿Sabes lo que eso significa? Un hombre decente no trae a casa a una chica de una cantina. Eloise estaba de pie en las escaleras de la iglesia esa mañana, con la mano apoyada en la barandilla tallada por dedos cansados, escuchando cómo su propia dignidad se desprendía poco a poco. No fue adentro. Más tarde, encontró a Silas reparando un poste de la cerca en el límite sur de la propiedad. Llevaba la camisa arremangada hasta los codos, con el hijo enredándose en las finas líneas de sus antebrazos.
Al principio no la oyó. Se movía como alguien que aún no sabía si encajaba. Hablan de mí, dijo sin preámbulos. No levantaste la vista. Acabo de clavar un clavo en la madera. También hablaron de mi esposa. Dijo que estaba por no tener un hijo. Eso es diferente, ¿verdad? Ella se quedó en silencio. Silus hizo una pausa y se volvió hacia ella. ¿Quieres irte? No, dijo ella, más suave de lo que pretendía. Quiero ser más de lo que dicen. Él asintió una vez, entonces sé. No fue consuelo, sino permiso. Aún así, la vergüenza tiene largas raíces, y en el hueco del polvo nada floreció sin la aprobación de la ciudad. En la tienda general, los niños susurraban detrás de los barriles. Un niño tiró del brazo de su hermana y siseó, esa es la chica de la mesa de juego. Eloise no se inmutó. Ella pagó el azúcar, agradeció a la tienda, Kipo no respondió y salió con la cabeza erguida. Pero más tarde, sola en el rancho, sus manos temblaban mientras vertía el azúcar en el frijol. Ella no lloró. Ella barrió. Esa tarde, Silas le trajo un libro, de cuero desgastado, con letra descolorida, salmos y proverbios. Ella tocó la tapa con reverencia. Nunca aprendí a leerlos correctamente, murmuró. ¿Tú quieres? Él preguntó. Ella lo miró a los ojos. Sí. Y así leían una página cada noche a la luz de la lámpara. Ella trazó las palabras con la punta de los dedos, pronunciando las sílabas con cuidado, como si el mismo acto de leer pudiera unirla a un mundo que todavía intentaba mantenerla fuera. En la ciudad, las historias se volvieron más complejas. Ahora camina como si fuera la dueña del lugar, dijo una mujer. Ella plantó semillas en el cementerio sin preguntar, dijo otro. Ella cree que puede cambiar su nombre sin casarse. Pero algo inesperado se agitó debajo del juicio. Curiosidad. Silencio al final del chisme. Y en casos raros, el respeto se susurraba cuando todos se daban la espalda. Una tarde, en la bomba cerca del molino, Eloise oyó una voz detrás de ella. Nettie Granger. Viuda, amargada, de lengua larga y brazos cruzados. Vi cómo ayudaste a aquella chica a la que se le cayeron los paquetes la semana pasada, dijo Nettie, sin llegar a acusarla. Ella me recordó a mí misma, respondió Eloise. Dios la ayude entonces. Eloise miró a la mujer directamente a los ojos. Ya lo hizo. Esa fue la última palabra intercambiada. Pero más tarde esa semana, Nettie dejó una lata de conservas en el porche de Mercer. Ninguna nota, solo ciruelas y almíbar espeso. La marea estaba cambiando, pero lentamente, como miel vertida en invierno. Y entonces, ¡boom! Carver regresó. Cabalgó hacia la depresión polvorienta con un caballo nuevo, una nueva cicatriz sobre el labio y el mismo fuego en los ojos. El silencio del pueblo alrededor de Eloise se quebró de golpe. Él está aquí por ella, dijo alguien. Él nunca firmó la apuesta. Él podría arrastrarla de regreso. Ella lo oyó todo. En el puesto comercial del cementerio, incluso para los niños que no entendían lo que repetían esa noche, ella se quedó en el porche con Silas. ¿Lo intentará? Ella preguntó. Silas no respondió de inmediato. Le entregó una taza de té, todavía humeante. Si lo hace, dijo, no encontrará a la misma chica. Sus manos temblaban ligeramente mientras bebía, pero asintió. Cuando Bon apareció 3 días después con su abrigo limpio y sus botas lustradas, se paró en el borde del rancho y gritó, «Tú me perteneces». Eloise salió al porche antes de que Silas pudiera hacerlo. Ella lo miró con una tranquila firmeza que hizo callar incluso a los caballos. «Nunca fui tuya», dijo ella. «Compraste vergüenza, no un alma». Bon escupió en la tierra. «No tienes ninguna posición, muchacha. Entonces me quedaré de todos modos». Se rió, se dio la vuelta para irse y lanzó un último comentario mordaz. «Puedes jugar a ser tu esposa todo lo que quieras, pero nadie en el pueblo olvida de dónde vienes». Eloise no respondió. Pero el domingo siguiente,
ella entró sola a la iglesia. Llevaba su vestido remendado y limpio, su cabello trenzado con cuidado. Ella sostenía una Biblia desgastada con su nombre cosido dentro de la tapa. Nadie se movió para hacerle espacio en los bancos hasta que una niña, de no más de 10 años, se deslizó en el banco junto a ella y sonrió. ¿Es cierto que ahora sabes leer? La niña preguntó en un susurro. Eloise sonrió. Sí. El predicador levantó la vista del púlpito, dudó por un instante y luego comenzó el servicio. Después, afuera, nadie le habló, pero tampoco nadie la desvió. Más tarde esa semana, una mujer llegó al rancho, con la capa bien cerrada y los ojos fijos en el suelo. Ella estaba magullada. Dijo que su tío estaba tratando de casarla con un hombre del doble de su edad. Eloise no lo dudó. Ella abrió la puerta, le dio de comer, la dejó dormir en la habitación de atrás, la que ella solía llamar suya. Cuando la niña se fue 2 días después, envuelta en un abrigo que no era suyo y cargando una cesta de pan. Ella miró hacia atrás con ojos agradecidos. Eres la primera mujer que me dijo que no tenía que decir que sí. Eloise asintió. Entonces recuerda eso. Esa noche, mientras la lluvia susurraba en el techo del porche, Eloise estaba sentada con Silas junto al fuego y le colocó un paño doblado en la mano. Era un pañuelo cosido con iniciales que no eran las suyas, sino las de él. Él miró hacia abajo y luego a ella. Nunca pedí nada, dijo. Lo sé, susurró. Pero ahora tengo más que dar. Afuera, el viento se llevó los últimos restos de escarcha. Los brotes se abrieron silenciosamente en el huerto. Y en algún lugar de la ciudad, los chismes comenzaron a suavizarse, remodelados por una verdad que nadie esperaba. Ya no decían chica de póker. Dijeron que ella se quedó. Y eso que ocurrió en Dust Hollow fue un milagro más difícil de lo que la mayoría podía comprender. La citación llegó una mañana sin viento, escondida debajo de una piedra en la barandilla del porche, apenas un trozo de papel con 5 palabras afiladas y tinta torcida. Usted es buscado ante el juez. Sin nombre, sin firma, pero ambos sabían quién lo envió. Von Carver no olvidaba los insultos, y una chica que lo rechazaba en público era más de lo que su orgullo podía soportar. Él quería que ella fuera arrastrada de regreso, no con los puños, sino con la ley bajo la apariencia del orden. En Dust Hollow, no hizo falta mucho para que un hombre con dinero consiguiera que un tribunal lo escuchara. Silas miró la nota durante un buen rato, luego la dobló una vez, 2 veces y la puso cerca de la estufa para que se quemara. Él no la miró, no habló. Eloise observó cómo el papel se enroscaba en llamas y cenizas, y luego dijo, tranquilízalo. Si no me voy, dirá que me escondo. Silas levantó la vista. No le debes nada a nadie. Lo sé, dijo. Pero quiero ir. Estudió su rostro, no por miedo, sino por determinación. Se notaba en su mandíbula, en su postura más erguida, como si cada día allí le hubiera cosido una nueva fibra en la columna vertebral. Asintió una vez, y luego nos fuimos juntos. La sala del tribunal era la vieja escuela reconvertida cuando cerraron las minas. Olía a tinta y a pino seco, y los bancos estaban astillados por tantos inviernos. La gente de Dust Hollow llegó en silencio, susurrando tras las manos y los chales. Un pueblo no siempre sabe a qué se presenta, pero se presenta de todos modos cuando el drama se envuelve en legalidades. Eloise llevaba su vestido azul, el que había remendado con puntadas diminutas invisibles a menos que supieras dónde mirar. Llevaba el pelo recogido con horquillas. De vuelta simplemente. Sin joyas, sin maquillaje, solo un rostro limpio y una mirada firme. Von ya estaba sentado al frente, con los brazos cruzados sobre el estómago y una sonrisa burlona formándose bajo su bigote. No la miró cuando entró. No le hacía falta. En cambio, su mirada recorrió la habitación, buscando apoyo como el polvo se acumula en los rincones. El hombre calvo, de manos suaves y voz aún más suave, pareció incómodo en cuanto entraron. Von se levantó primero,
con voz alta y resbaladiza. He venido a reclamar lo que era mío. Esa chica me fue entregada justamente por su propio padre ante Dios, la ciudad y los testigos. La alimenté, le di cobijo. Entonces este hombre, señaló con el dedo a Silas, me la arrebató sin su consentimiento. Exijo la restitución de mi propiedad o una compensación por mi pérdida. Se ahogaron jadeos. Nadie se movió. Eloise no se inmutó. Dio un paso adelante antes de que nadie pudiera hablar, incluso su voz. Nunca fui una propiedad. Me vendieron como tal. Sí, pero no acepté. Y no caminé hacia tu lado. Me arrastraron. El juez se aclaró la garganta. Señorita, también estamos aquí. Señora, Mercer, dijo. Siguió un silencio. De esas que se rompen como un hilo demasiado tenso. Bond soltó una carcajada. ¿Te casaste con ella? Silas no se levantó. Lo dijo claramente hace un mes, en voz baja, frente a un predicador que no hace preguntas que no le corresponden. El juez parpadeó. Eso invalidaría la denuncia. Bond se adelantó demasiado rápido. No se trata de papeleo. Se trata de reputación. Esta chica fue puesta en juego. No se lo merece. Di una palabra más así, dijo Silas, levantándose lentamente. Y te estarás escarbando los dientes en la tierra de afuera. El juez golpeó su mazo. Basta. Eloise miró a Bond, no con miedo, sino con lástima. No perdiste nada, Bond, dijo. Simplemente no pudiste conservar algo que nunca te perteneció. Alguien se levantó del estrado. Era Nettie Granger. Vi a esta chica tan cerrada con los huérfanos y llevando conservas a las viudas que no. Ya ni siquiera recordaba su propio nombre. Dijo que no sabía qué era, pero que ahora sí lo sabía y que no le debía ni un suspiro a este hombre. Otra voz se unió a la del pastor Wilkes, con las manos entrelazadas. La gracia no llega cuando la merecemos. Llega cuando no la merecemos. Y la he visto crecer en ese rancho como la hierba tras el fuego. El juez volvió a aclararse la garganta, esta vez con más certeza. A menos que haya más fundamento legal para esta reclamación, doy por concluida la audiencia. Bond se puso furioso. Este pueblo está ciego. Todos ustedes. Pero nadie le respondió. Salió solo, con el eco de sus botas como amenazas inacabadas. Eloise permaneció allí respirando lentamente, sin sonreír, sin triunfar, simplemente quieta. Afuera, el cielo se había vuelto plateado con la amenaza de lluvia. En el porche del juzgado. Se apoyó en el brazo de Silas sin pensar. Sin aferrarse, simplemente descansando allí como si fuera su lugar. La gente hablará más ahora, murmuró. Déjalo, dijo él. Hablaste más alto. Caminaron. Recorrieron el pueblo lado a lado. Nadie los detuvo. Algunos asintieron, otros no. Pero el silencio había cambiado de forma. De vuelta en el rancho, la lámpara del porche se mecía suavemente con el viento. La tetera del interior empezó a cantar. Un arrendajo azul cantaba desde el huerto, persistente y agudo. Eloise se desató las botas lentamente y se sentó junto a la chimenea. Su corazón no estaba tranquilo, pero tampoco temblaba. Metió la mano en su delantal y sacó el papel de matrimonio doblado. No era real antes de hoy, dijo. Silas la miró desde el otro lado de la habitación. ¿Todavía quieres que lo sea? Ella lo miró a los ojos, lo sostuvo y luego asintió. Sí, quiero. No fue un susurro, ni una declaración, solo una oferta. Y cuando él cruzó la habitación y se sentó a su lado, no fue un comienzo. Fue el momento en que una vida pasó de sobrevivir a vivir. Las lluvias llegaron esa primavera como algo antiguo que hubiera estado esperando llorar. Durante 3 días, las nubes bajas y espesas se acumularon sobre la polvareda, cubriendo las colinas con un silencio gris, empapando tierra hasta que incluso la roca pareció ablandarse. En el rancho Mercer, el jardín se volvió fértil y oscuro,
las raíces se hundían profundamente. Y dentro de la casa, algo igual de lento y milagroso había comenzado a afianzarse. Eloise ya no contaba los días desde su llegada. Su mundo ya no se medía por la supervivencia, sino por pequeños actos de presencia, su caligrafía practicada en papel borrador. Los libros ordenados en el estante, el guiso que había aprendido a sazonar con romero de una olla junto a la ventana. Hablaba más ahora, incluso sonreía. Y cuando Silas volvía del campo con la lluvia sobre los hombros, ya no apartaba la mirada de él. Lo dejaba asentarse en su pecho como algo merecido. Su matrimonio había sido escrito con tinta y atestiguado por la ley. Pero no fue hasta estos días tranquilos que se hizo real en la forma en que él le pasaba el té antes de que ella se lo pidiera, en cómo ella le tocaba el brazo cuando él no la veía venir. No hubo grandes declaraciones, solo un ritmo constante como la respiración que se formaba entre ellos hasta que llamaron. A última hora de la tarde, la lluvia golpeaba suavemente el techo del porche. Eloise acababa de poner 2 cuencos sobre la mesa. Silas se levantó para abrir, esperando quizás a un vecino o un mensajero. En cambio, era la hermana de Von Carver, Veriña, una mujer de unos 40 años, orgullosa como el hierro, con un chal manchado por el viaje y un dolor que aún no tenía nombre. Sus ojos se posaron en Eloise antes que en nada más. «Está muerto», dijo. La habitación contuvo la respiración. La carreta de Von volcó al cruzar el paso de Bitter Road. La rueda crujió y la mula se desbocó. Lo encontraron 2 días después bajo los restos, con la columna destrozada. Silas asintió una vez. «Lo sentimos». Pero Veriña no se inmutó. «No estoy aquí para dar el pésame. Estoy aquí por esto». Sacó un sobre arrugado de su bolso. «Es su testamento». Lo colocó sobre la mesa entre ellos como una última mano en una partida de póker. Él le dejó su rancho. Eloise parpadeó hacia mí. La boca de Veriña se torció. Él lo llamó un pago. La carta decía, si sigue viva, si sigue con ese ranchero, que tenga lo que nunca le di su nombre, algo que ningún hombre puede arrebatarle. Silas se recostó en su silla y no dijo nada. La expresión de Veriña se suavizó apenas. «Es tuyo si lo quieres, o lo venderé y me aseguraré de que se vaya». Durante un largo rato, Eloise miró el sobre. Sus manos no se movieron. «No quiero sus tierras», dijo en voz baja, «pero quiero elegir». Silas asintió como si hubiera estado esperando esa respuesta. A la mañana siguiente, bajo un cielo despejado, cabalgaron hacia el rancho de Von. Estaba vacío, abandonado desde su caída en desgracia. La casa era amplia pero vacía. El porche se hundía. Las puertas estaban oxidadas. Eloise recorrió cada habitación en silencio. El polvo cubría el suelo. Sin fotografías, sin suavidad, solo un espacio lleno de la ausencia de amabilidad. Entró en la sala trasera y se detuvo. Sobre la repisa había una fotografía suya, borrosa, en movimiento desde aquella noche en el bar, capturada en el descuidado marco de la lente de alguien. La levantó, la miró fijamente y luego la dejó caer en la fría chimenea. Mientras las llamas florecían alrededor de la imagen, dijo, no a Silas, sino al aire mismo, «Lo perdono». Luego se volvió hacia Silas. «Vende la casa, usa la tierra para trigo y construye algo mejor con ella». Esa noche, de vuelta en su rancho, se sentaron en el porche al anochecer la banda. «Podrías haberla conservado», dijo Silas. «Lo hice», respondió ella. «Solo que no como él esperaba». La miró entonces, no a la chica que había visto por primera vez en las sombras de una sala de póker, sino a una mujer ahora anclada en su propia gravedad. Había algo parecido al asombro en su rostro. «Quiero añadir una habitación», dijo, «donde las chicas puedan quedarse si no tienen otro lugar a donde ir». Ella sonrió lentamente. «La llamaremos el ala tranquila». «¿Por qué tranquila?» «Porque el dolor fuerte llama la atención, pero son los silenciosos los que se rompen más despacio». El domingo siguiente,
Eloíse regresó a la iglesia y se paró frente a la congregación. Su voz era serena. No estoy aquí para reescribir mi historia. Estoy aquí para decir la verdad. Y lo hizo. Cada palabra. No para ganarse su gracia, sino para liberarse de su juicio. Cuando terminó, nadie aplaudió. Pero nadie se dio la vuelta. Y eso fue suficiente. Las semanas siguientes trajeron algo más que solo calidez. Una niña llegó a su puerta joven, temblorosa, abandonada por unos parientes que no podían alimentarla. Eloíse le dio sopa, la colocó en la trastienda y se sentó con ella mientras dormía. 2 semanas después, llegó otra. Luego otra. La casa se volvió más ruidosa con pasos suaves y voces que volvían a reír a carcajadas. Silas construyó camas nuevas, y Eloíse les enseñó a coser, a cocinar, a leer las escrituras, no como castigo, sino como poesía. Para el verano, el ala tranquila estaba llena. Y por primera vez, Dust Hollow miró a Eloíse, no con sospecha, sino con la silenciosa reverencia que la gente le da a algo que no comprende del todo. Pero saben que necesitan. Una noche, tarde, se sentó junto a Silas bajo los faroles del porche, con luciérnagas parpadeando en la hierba. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido si nos hubiéramos conocido bajo cielos diferentes?, preguntó. Silas negó con la cabeza. No, dijo, porque así puedo verte reconstruir. Ella se giró hacia él, con los ojos brillantes por todas las cosas que nunca había dicho en voz alta. Te amo, dijo. Él no se inmutó. Lo sé. Luego, tras un largo silencio. Yo también te amo. Nadie más lo oyó. Pero así es como funciona el amor a veces. En un susurro, no en un trueno. Y crece incluso en la tierra que nadie esperaba. Así que si alguna vez pasas por Dust Hollow, mira al oeste, más allá de los acantilados donde el viento se curva bajo sobre campos dorados. Encontrarás una casa con risas en sus vigas y una mujer de manos suaves y una mirada que ve a través. Ahora se llama Eloíse Mercer. No una chica apostada, ni un fantasma escapado, sino una mujer a la que no le dieron nada y se construyó una vida a pesar de todo. Y tú que has llegado hasta aquí, si alguna vez te han roto en silencio, si alguien alguna vez intentó nombrarte sin preguntar, debes saber esto. No eres su presa. No eres su vergüenza. No eres lo que no pudieron cargar. Sigues aquí. Aún puedes elegir. Y a veces, la forma en que te elevas será la que nadie espera, pero será tuya. Siempre tuya.